Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Durante el último año, el Servicio de Impuestos Internos ha sido parte también protagonista de lo que ha sido distintas causas también judiciales y de contingencia desde distintas aristas, y una también importante es lo que ocurre con el caso Convenios. Es en este contexto que el día de ayer el diputado Distrito 20 de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, acudió también a las oficinas del CI para poder pedirles también que este organismo se querelle por fraude al fisco, esto en el contexto del caso Convenio. Hay varias cosas también que hay que analizar respecto a lo que sucede con esta situación, también con lo que pasa y la fiscalización que está realizando también este organismo en torno a lo que tiene que ver con la emisión de boleta y que ha estado también involucrados en distintas aristas. Así que para conversar acerca de esto y por supuesto siempre de otros temas, porque aquí siempre abrimos también la conversación con el diputado, que lo tenemos ahí conectado, nuestro locutorio virtual, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, diputado, tanto tiempo. Así es. Harto tiempo. Muchas gracias por la invitación, Ángela, Leslie. Encantado. Espero que hayan tenido una linda Navidad también, como toda la gente que está escuchando a esta hora El Conquistador. Así que encantado de hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, diputado, partamos la conversación con lo que presentó el día de ayer también, que le pidió al Servicio de Impuestos Internos que se querelle por fraude al fisco, esto en el marco del caso Convenios acá en la zona, por la arista de la Fundación ENTI, específicamente porque habrían entonces, lo que indica la investigación, involucradas boletas ideológicamente falsas. Usted también cuestionó el actuar de este organismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? No sé si usted también tiene ha tenido, no solamente en este caso, sino quizás por otros temas, una relación directa también con esta institución. Sí, Leslie, bueno, Ángela, he tenido una relación bastante directa con el Servicio de Impuestos Internos. Yo, además de ser jefe de bancada de la Democracia Cristiana, soy parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, por tanto, me ha tocado ahí interactuar muchísimo con el director y con el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, la semana recién pasada estuvimos con él a raíz justamente del mega fraude, ¿no es cierto?, con facturas falsas por $300 millones, 240 mil millones de pesos. Y obviamente ahí nos entregó un informe de cómo iba esa investigación. Así que tengo bastante relación con el Servicio de Impuestos Internos. Y ayer lo que hice fue algo que me parecía que había que hacer. Uno como diputado, uno de sus roles, yo diría, el más importante desde el punto de vista de la ley, es tu rol de fiscalizador. Y cuando se estaba realizando la formalización, ¿no es cierto?, por el tema convenios, el convenio de la Fundación ENTI, en ese convenio o en esa formalización, la fiscal a cargo del caso planteó muy directamente, cuando expuso todos los antecedentes, que estábamos frente a algunas facturas y boletas ideológicamente falsas porque simplemente se habían emitido, ¿no es cierto?, para sacar el dinero del fisco. Ahora, dicho eso, ¿por qué fui al Servicio de Impuestos Internos? Porque uno investiga fraude al fisco, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que pasó con el gobierno regional, con la Fundación ENTI, entre otras fundaciones y toda la gente que está involucrada en esto. Pero se constituye otro delito, otro tipo de fraude al fisco, ¿no es cierto?, con boletas ideológicamente falsas o facturas falsas. Pero ese delito solo puede querellarse por la ley, según como está hoy día la ley, solo el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, concurrí hasta el Servicio de Impuestos Internos para pedirle al director regional que tome estas boletas, que tome estas facturas, que las investiguen y si son efectivamente, como creo que son, falsas desde el punto de vista ideológico, es decir, están hechas, están escritas, están giradas, pero en el fondo no hubo una contraprestación detrás de esto, entonces lo que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos es querellarse y eso genera otro delito, otra investigación. Y la potestad para hacer eso solo la tiene el Servicio de Impuestos Internos, no la tiene Fiscalía, no la tienen ustedes, no la tienen quienes nos escuchan, no la tiene un diputado. La ley establece que solo por delitos tributarios se puede querellar el Servicio de Impuestos Internos y por eso concurrí ayer hasta las oficinas del servicio acá en Concepción.
Ahí usted hubiera esperado que a lo mejor hubieran tenido un rol también más activo, porque claro, esto se conoció hace ya, no recuerdo la fecha, pero hace un par de semanas, no fue ayer que fue la formalización, donde finalmente se expuso como lo que indica la Fiscalía o como lo que indicó el Ministerio Público de cómo ocurrieron también, de que se buscaba a personas para que en el fondo hicieran estas boletas por servicio no prestado. ¿Usted esperaba que el Servicio de Impuestos Internos fuera más activo en, a lo mejor, saber de esta situación e inmediatamente tomar la acción y no tener que a lo mejor usted ir a solicitar que la hicieran? Y en este caso, ¿por qué además no tiene un rol más activo cuando este es un caso? Pero la verdad es que este año hemos conocido varias situaciones donde está involucrado también el Servicio de Impuestos Internos, donde hay falencias, está el caso Audios también, aparte del Efectivamente. megafraude. Bueno, toda la razón, Ángela. O sea, a mí me pareció que esperar un mes la acción preventiva o mucho más activa del Servicio de Impuestos Internos, me pareció que ya esperarlos un mes era suficiente. Como no lo hicieron durante un mes, porque me parece que era un tiempo bastante razonable para esperar una acción de ello, entonces concurrí hasta el Servicio de Impuestos Internos para hacerle esta solicitud, pero también para que esto sea de conocimiento público, es decir, aquí estamos frente a hechos, a casos concretos que la propia Fiscalía, ¿no es cierto?, dice que está frente a facturas y boletas ideológicamente falsas y no hay acción del Servicio de Impuestos Internos. O a lo mejor la han tenido, pero ha sido tan piola, tan callada que nadie sabe. Entonces, a mí me da la impresión que en realidad no lo hicieron, pero hay que decirles que hagan entonces su trabajo. Pero no solo con la Fundación En Ti. Nosotros en la región tenemos otras fundaciones que están en la misma situación y que están siendo todas investigadas, por lo menos 6 fundaciones en relación con el gobierno regional, pero también otras en relación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, acá en esta región, Ángela y Leslie, pasó Procultura con una cantidad de millones enorme. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de millones. ¿Y qué es lo que se ha investigado? ¿Qué ha hecho el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo van esas investigaciones por parte de la Fiscalía? Nosotros le hemos puesto mucho ojo, ¿no es cierto?, al tema Polici, que es como lo más noticioso. Pero aquí Procultura se llevó un par de miles de millones de pesos, solo por nombrarte otra fundación. Y Procultura, todos sabemos el escándalo que se produjo a nivel nacional. Cerró todas sus oficinas, dejó 9.000 pesos en una cuenta del Banco Santander, nadie ha podido recuperar dinero, firmaron finiquitos de trabajo con los trabajadores que no fueron pagados porque no está el dinero. Entonces, aquí obviamente que hay que fiscalizar y hacerlo de manera mucho más proactiva, o si no, la verdad es que esto termina en nada y el problema lo terminan pagando trabajadores que no reciben su finiquito, un Estado que es defraudado y miles de millones de pesos que se supone que están destinados en regiones para atender las necesidades de la gente de las regiones, para llevar adelante proyectos, y la verdad es que terminan en nada. Si ese es el problema, Leslie y Ángela. Diputado, estamos conversando con el diputado Eric Aedo de la contingencia, por supuesto también relacionado con el caso Convenios, que ha sido uno de los hitos, no hito muy bueno de este 2023. Diputado, en ese sentido y escuchando un poco, hoy día pareciera que en toda esta trama, no solamente como decía Leslie, el caso Convenios, también está el caso Audio. Ayer nosotros conversábamos y que puede sonar bastante menor, conversábamos con la presidenta de la Cámara de Comercio y ella decía, falta que llegue Servicio de Impuestos Internos también a todo lo que es la operación, sobre todo pensando en el comercio ambulante. Mm. ¿Será que le falta brazos al Servicio de Impuestos Internos? ¿Será que le falta robustecer su operación pensando en que hoy día parece que tienen que estar mucho más atentos, involucrados en muchas más cosas? Y normalmente este tipo de reparticiones, la gran problemática es cómo fiscalizan. Y parece que ese Sí. es nuestro gran dolor en varias áreas. Entonces, ¿será que a lo mejor hay que empezar a pensar en modernizar este servicio que hoy día parece que se vuelve pero la punta de lanza para que la corrupción no empiece a permear mucho más de lo que de lo que por lo menos se sabe y se ve hasta ahora? Mira, Ángela, es bien interesante tu pregunta porque me permite abrir una arista con el pacto fiscal. Y de verdad que es tremendamente interesante porque en la discusión del marco fiscal, la bancada que dirijo, junto a los equipos técnicos, tributaristas, economistas que nos apoyan en esto como bancada, le hemos planteado al ministro Marcel la necesidad de fortalecer dos
organismos que tienen que estar a la base para enfrentar la elusión, la evasión, la informalidad y todos estos temas tributarios de los que estamos discutiendo. Esto es fortalecer el servicio de impuestos internos y fortalecer también el servicio de aduanas. Solo les quiero comentar que en algunos países, no solo de Latinoamérica, sino que también en otros lugares del mundo, en el primer mundo, impuestos internos y aduanas son una misma organización, es decir, trabajan juntas. Es una organización que una se preocupa del tema tributario y el otro de los temas de comercio exterior, pero en una sola unidad. Bueno, en Chile tenemos dos instituciones distintas, aduanas y servicio de impuestos internos. Ambas Y hay que que perdón que lo fortalecerlas. interrumpa, Sí, diputado, dale, por favor. son chiquititas. Aduanas hoy día le cuesta mucho cuando a veces dicen, bueno, pero ¿por qué no sé, no revisaron el container? Bueno, porque estábamos revisando otro container y tenemos, no sé, 3 funcionarios en nuestra O sea, dirección. y porque tienen, revisando los containers, no solo el tema de los funcionarios, tienen el camión escáner, tienen uno que lo llevan a San Antonio y aquí los 5 puertos se quedan sin revisión. O sea, por eso te digo, en ese marco de discusión le hemos dicho al ministro Marcel fortalecer en fiscalizadores, en fortalecerlo también desde el punto de vista de sus atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y aduanas, a ambos. Ahora, si eso no se hace, obviamente comienzan a pasar este tipo, facturas falsas, boletas falsas, el mega fraude por 300 millones de dólares del que estábamos conversando, o lo que planteó Michel Jarret en el informe que le encargó el propio Servicio de Impuestos Internos. Michel Jarret dice que el 6% del PIB chileno, esos son alrededor de 18 mil millones de dólares. O sea, háganse una idea, 18 mil millones de dólares. Fíjense que para llevarlo a dimensión, el presupuesto del gobierno regional en la región del Biobío son 120 millones de dólares. Ya. Lloret dice que 18 mil millones de dólares se evaden esos impuestos o se eluden esos impuestos. Ese es el informe que entregó. Entonces, si tú no tienes un servicio de impuestos internos que tenga dientes, que sea capaz de seguir estos temas de elusión y evasión, por ejemplo, hay un tremendo forado por donde recursos, impuestos que debiesen ser pagados de actividad económica que hoy día se realiza, no se pagan y tú no puedes atender varias necesidades sociales. Pero me hago también de algo que tú dijiste, Ángela. Es cosa de recorrer las calles de Concepción para darse cuenta del nivel de informalidad que hay en las calles trabajando y no pagando ni un impuesto. Yo lo acabo de decir en otra radio santiaguina que me estás entrevistando hace pocos minutos. Si tú te paras en Lincoyán con Freire, o en Lincoyán con Los Carreras, o en Rengo con Carrera y Rengo con Freire, tú vas a poder ver a esta hora, las camionetas de alto valor, RAM, Chevrolet Silverado, etcétera, bajando productos, poniéndolos en carros de supermercado y gente tomando esos carros de supermercado y repartiéndose a esta hora por el centro de Concepción de la ciudad para vender en las calles. Y eso no paga ni un impuesto. ¿Te fijas? Esa informalidad también hay que enfrentarla. La tiene que enfrentar el Servicio de Impuestos Internos y una forma de enfrentarlo es también formalizando a esas personas. Hoy día va a estar RUT para iniciar actividades nomás. Y ¿sabes lo que te digo más de fondo, Ángela, Leslie? Con esto me callo un ratito. Es que detrás de ese comercio informal tú tienes crimen organizado. Es la forma también de lavar dinero. Entonces hay que enfrentar esto de una manera mucho más decidida y no pasar impávidos todos los días por la calle de Concepción mientras el crimen organizado se sigue tomando las calles, ¿te fijas? Se sigue tomando una actividad económica y matando el comercio establecido. Yo en eso comparto absolutamente lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Comercio. Y ahí, diputado, ¿cuál es la alternativa para poder fortalecer este organismo pensando en que, claro, o sea, no solamente tenemos eso, sino que hemos hablado acá en el programa también distintas instancias donde finalmente el Servicio de Impuestos Internos se ve sobrepasado, donde finalmente se están evadiendo, recursos no están llegando, pese a que hay muchas personas hoy día que les gusta decir con mis impuestos, pero hay muchas finalmente lugares por donde, y de distinta índole, como hemos conocido este año, por donde finalmente se van, hay forado y dinero que no va llegando. Entonces, ¿hacia dónde se puede avanzar para poder fortalecer esto y pararlo? Porque es demasiado diverso lo que hemos ido conociendo respecto a situación de recursos que no llegan. O sea, yo diría lo primero, efectivamente hay que hacer crecer la cantidad de fiscalizadores.
Hay que hacer crecer también la cantidad de fiscalizadores y especialistas que se incorporen al servicio de impuestos internos para hacerse cargo, por ejemplo, de grandes contribuyentes o salir derechamente impuestos internos a trabajar muy de la mano con las Fuerzas Armadas. Mira lo que estoy diciendo, para meterse en Arauco y entrar a... ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el estudio o la comisión investigadora de robo de madera que me tocó presidir, que hablábamos de 35, por ejemplo, aserraderos que funcionaban de manera ilegal y que nadie fiscalizaba. O sea, también impuestos internos para fiscalizar, por ejemplo, actividad informal que está media ligada al crimen organizado, claro, tiene que ir acompañado de fuerzas de seguridad porque si no los van a recibir a balazos. Y ustedes pueden decir, oye, a ver, Aedo, tú estás exagerando. Perdón, les quiero decir que este fin de semana en las ferias navideñas, solo en la región metropolitana, murieron alrededor de 9 personas, ¿ah? Con 40 balazos algunas de ellas en el cuerpo. Si de eso estamos hablando. Entonces, obviamente yo tampoco le puedo pedir a la gente que le toca fiscalizar que vaya sola a fiscalizar. En algunas áreas tiene que ir acompañada de fuerza pública, de fuerzas armadas para poder hacer esta pega. Pero obviamente que fortalecer el servicio de impuestos internos pasa por más gente, pasa por mucho mayor acceso a información, pasa también por más tecnología y pasa también porque las leyes les permitan a ellos, por ejemplo, una ley simple que les permita formalizar a quienes hoy día están vendiendo en las calles de manera informal. Si basta el RUT nomás, para que inicien actividades y ellos también contribuyan entonces no solo al pago de impuestos, sino que a descubrir quiénes son los proveedores de todos esos productos que yo acabo de relatar hace algunos minutos, se paran en camionetas en el centro de Concepción a horas de la mañana y luego copan el centro de la ciudad. Y eso no solo pasa en Concepción, pasa en Los Ángeles, pasa también en Talcahuano, pasa en varios lugares, digamos. ¿Y hay intención, diputado, de conversar esto en el Congreso? Porque a mí me encanta decir esto, pero nosotros hemos visto en otras oportunidades que cuando hay acuerdos, hay ánimo, no sé si la palabra es ánimo, pero hay voluntad, esa es la palabra, hay voluntad, las cosas salen súper rápido. Esto podría ser quizás cosa de meses, un 2024 en donde se concrete finalmente el fortalecimiento de este servicio que ya vemos es muy importante. ¿Usted ve voluntad en los distintos sectores políticos de poder abordar esta temática? Yo veo que hay voluntad, hay que construir esa voluntad, sí, y construirla bien con hartos antecedentes, con datos bien concretos, como los que estamos conversando esta mañana, pero en elusión y evasión de impuestos y en enfrentar la informalidad yo creo que hay un amplio consenso. Ahora, ¿dónde empiezan a veces los líos? Porque a veces le cuesta a algunos sectores políticos reconocer la informalidad, sin duda, y no romantizar esa informalidad, porque detrás de esa informalidad, no todo el mundo, pero hay mucho crimen organizado, yo lo digo con todas sus letras, entonces a cierto sector político no le gusta decir eso. Pero a otro sector político no le gusta que uno diga que hay empresarios que eluden llevar en impuestos, ¿te fijas? Que es una realidad. Entonces ahí todo el mundo se empieza a poner un poquito a la defensiva. Pero yo creo que tal la magnitud de impuestos que no se pagan por actividad formal y se eluden o se evaden, que yo creo que ahí hay un amplio consenso en que hoy día tenemos que enfrentar esta situación. Y la verdad que si nos enfrentamos bien, el gobierno tiene ahí recursos bastante holgados, por ejemplo, para hacerse cargo de sus propios proyectos sociales que le interesan hoy día al presidente Boric, por ejemplo. El diputado del Distrito 20, Eric Aedo, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de, por supuesto, la situación, el escenario que ha vivido también el Servicio de Impuestos Internos en este año 2023, donde hemos conocido distintas noticias respecto también a la ilusión también de impuestos y sobre también la solicitud que realizó acerca de que se querelle por fraude al fisco en el caso de convenios en la lista de la Fundación ENTI. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Ángela y Leslie, que tengan un bonito fin de año y nos damos el abrazo, obviamente, a la vuelta. ¿Ya? Lo vamos a estar Un gusto. esperando, diputado. Así es. Sí, muchas gracias. Que estén muy, muy bien, de verdad. Chao, chao. Cuídese. Chao. Bueno, importante ahí, se vienen desafíos bien relevantes, sobre todo porque, claro, este año quedaron en evidencia situaciones que finalmente afectan a todo, afectan la confianza, afectan a las reparticiones, afectan también al mundo político y, claro, cómo en 2024 se trata de reparar en el fondo todo lo ocurrido durante este periodo, yo creo que va a ser también ahí el desafío del mundo político y de la ciudadanía. Y si sacamos la cuenta de todos los impuestos que se han evadido en cada uno de los casos que hemos conocido, que son diversos además, así que por supuesto que, claro,
Podríamos entonces estar haciendo un montón de cosas más quizás avanzando, pero está en esta situación y evidentemente así como está el organismo tiene que fortalecerse. Sí.